La historia de Bonnie Parker y Clyde Barrow es una historia de amor, rebelión y violencia, un relato trágico que ha cautivado los corazones y la imaginación de generaciones. Sus nombres son tan familiares como los de Romeo y Julieta, pero donde los famosos amantes shakespearianos se vieron arrastrados por un torbellino de idealismo romántico. La historia de amor de Bonnie y Clyde se forjó en el fuego del crimen, la desesperación y las duras realidades de la Gran Depresión. En las profundidades de un Texas asolado por la pobreza, resurgieron de entre los escombros de la miseria para hacerse infames. Su ola de crímenes se extendió por el corazón de Estados Unidos como un reguero de pólvora, y sus muertes se volvieron tan legendarias como sus hazañas. Hoy, más de 80 años después de su violento final, sus nombres aún resuenan en las calles de las ciudades que una vez aterrorizaron, y su historia sigue formando parte de la conciencia colectiva. Un símbolo de desafío, pasión juvenil y fatalidad inevitable. Clyde Barrow nació el 24 de marzo de 1909 en la pequeña comunidad agrícola de Tellico, Texas, quinto de 7 hijos. La vida de su familia estuvo marcada por la pobreza. Los Barrow no eran ricos. Su padre, Henry, trabajaba largas jornadas como agricultor, a menudo alquilando tierras para sobrevivir. La situación familiar nunca fue estable, y los hijos de los Barrow tuvieron que mudarse con frecuencia, siguiendo el trabajo estacional que mantenía a su padre empleado. Para Clyde, fue una infancia marginal. Sus primeros recuerdos se moldearon por la vida itinerante, por la lucha por la supervivencia y por la profunda sensación de estar destinado a algo mejor. De niño, Clyde soñaba con escapar de sus humildes orígenes. Idolatraba a los forajidos del viejo oeste, fantaseando con ser un pistolero como Jesse James, una figura tan conocida por sus rebeliones contra la autoridad como por sus crímenes despiadados. Aunque la vida en casa de los Barrow era difícil, Clyde encontraba consuelo en el cine. A menudo se escapaba a los oscuros cines de Dallas, donde podía ver en pantalla a las figuras más imponentes del viejo oeste. Personajes que vivían al margen de la ley, libres de hacer lo que quisieran. Fueron estos héroes cinematográficos los que cautivaron la imaginación de Clyde y le dieron una muestra de lo que nunca podría tener en la vida real. El glamour de la vida fuera de la ley, la emoción de evadir la captura y la libertad que conlleva desafiar la autoridad, se convirtieron en la obsesión de Clyde. En un mundo que parecía diseñado para oprimirlo, la idea de liberarse, de forjar su propio camino, se convirtió en su motor. Pero Clyde no solo soñaba con una vida de forajido, sino que la vivía. A los 17 años, Clyde dejó la escuela y empezó a hacer trabajos esporádicos, pero pronto se dio cuenta de que la rutina diaria no era para él. Trabajó en 8 empresas diferentes, pero su temperamento y su tendencia a chocar con las figuras de autoridad lo convirtieron en un empleado poco confiable. Esto, a su vez, lo acercó a una vida delictiva. Su primer arresto se produjo a los 17 años, cuando él y su hermano, Marvin Buck Barrow, fueron sorprendidos robando pavos de la granja de un vecino. Aunque Buck fue sentenciado a prisión, Clyde logró evitar el castigo. Pero este delito menor marcó el comienzo de su descenso a la delincuencia. El temperamento de Clyde, combinado con su creciente frustración por no poder escapar de la pobreza, lo llevó por el camino de la rebelión. Poco después, Clyde intensificó sus actividades delictivas, robando una farmacia local y un coche, lo que lo llevó a asociarse con un grupo de delincuentes en West Dallas. Juntos, comenzaron a robar pequeños negocios, y Clyde rápidamente se hizo famoso como ladrón de coches y peligroso forajido.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que la policía atrapara a la banda de Clyde. En una serie de robos por todo Texas, Clyde y su grupo robaron automóviles y dinero en efectivo, y con el tiempo se hicieron famosos en el mundo criminal. En octubre de 1929, sus actividades delictivas lo llevaron a Denton, Texas, donde se vio involucrado en un robo fallido que cambiaría el curso de su vida. Durante el robo, Clyde fue perseguido por la policía y se vio envuelto en un violento tiroteo que resultó en la muerte de uno de sus cómplices. Desde ese momento, el nombre de Clyde Barrow fue sinónimo de crimen y sería perseguido por la ley el resto de su vida. A pesar de la creciente violencia, la carrera criminal de Clyde dio un giro inesperado al encontrarse con una joven que lo cambiaría todo. Bonnie Parker, nacida el 1 de octubre de 1910 en Rowena, Texas, provenía de una familia con mayores recursos que la de Clyde. Su padre era un granjero respetado, y los Parker eran considerados una de las familias más adineradas de su comunidad. Pero aunque Bonnie tuvo la ventaja de una crianza más estable, su vida no estuvo exenta de dificultades. A los 16 años, Bonnie se casó con Roy Thornton, un hombre al que creía su alma gemela, pero pronto se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Roy era propenso a desaparecer durante largos periodos, y a los 19 años la abandonó para siempre. Bonnie estaba desconsolada y perdida, sin saber qué hacer con su vida. Pero fue durante este periodo de agitación emocional que conoció a Clyde. El primer encuentro de Clyde y Bonnie fue un acontecimiento decisivo. En enero de 1930, Bonnie viajó a Dallas para visitar a una amiga y allí conoció a Clyde. Aunque Bonnie había oído rumores sobre las andanzas criminales de Clyde, se sintió inmediatamente atraída por él. Clyde, quien llevaba meses prófugo, quedó cautivado por su belleza y vivacidad. Su conexión fue instantánea. Bonnie vio en Clyde una libertad que nunca había conocido, un hombre que no respondía ante nadie más que a sí mismo. Y Clyde vio en Bonnie un alma gemela, alguien que compartía su deseo de algo más que la vida mundana que les había tocado vivir. Aunque su primer encuentro fue breve, no tardó en hacerse inseparables. El arresto de Clyde, tras su participación en el robo de Denton, solo profundizaría su vínculo. Aunque fue encarcelado en 1930, Bonnie le permaneció fiel, incluso visitándolo en la cárcel y ayudándolo a escapar. Fue en ese momento, durante su primera colaboración, que Bonnie Parker abrazó por completo la vida criminal que definiría el resto de sus días. Se convirtió en la compañera de Clyde, en todos los sentidos. Bonnie, antes la inocente niña de Rowena, Texas, ahora estaba completamente envuelta en una vida de violencia y crimen, impulsada por su lealtad a Clyde y su propio espíritu aventurero. Se unió a él en una serie de robos y juntos se embarcaron en una ola delictiva que abarcaría varios estados. Su imperio criminal crecía día a día. Bonnie y Clyde se convirtieron rápidamente en los criminales más buscados de Estados Unidos, con sus nombres impresos en periódicos y carteles de búsqueda. Pero no solo robaban bancos y tiendas. Se hicieron famosos con sus audaces, a menudo imprudentes, fugas que no hicieron más que aumentar su notoriedad. Su racha criminal no se trataba solo de dinero. Se trataba de supervivencia, de demostrarse a sí mismos y al mundo que podían desafiar el sistema. Su racha delictiva alcanzó su punto álgido a principios de la década de 1930, cuando sus infames robos y tiroteos con la policía se convirtieron en algo habitual. Cada día era una apuesta, y cada robo podía ser el último. Pero a pesar de todo, Clyde y Bonnie
permanecieron inseparables. Su amor puesto a prueba por la violencia que infligieron al mundo que los rodeaba, se convirtió en el centro de su historia. En los momentos más oscuros, cuando la ley los cerraba, se aferraron el uno al otro, sabiendo que eran todo lo que tenían. Fue este amor el que los acompañaría en sus últimos días, pero también la fuerza que finalmente los conduciría a su trágico final. La historia de Bonnie y Clyde fue una de constante movimiento, tensión y peligro creciente. Su racha de crímenes, antes una emocionante aventura, se había convertido rápidamente en algo mucho más oscuro. Una vida en constante huida, con la implacable persecución de las fuerzas del orden pisándoles los talones. Para Clyde, la persecución de la ley se había convertido en algo inevitable. Era un hombre buscado, y cada paso que daba, cada movimiento que hacía, lo acercaba a un enfrentamiento final. Pero lo que lo impulsaba, lo que alimentaba su determinación, era Bonnie. Su amor era lo único que lo ataba a esta vida caótica, y lo que finalmente los convertiría a ambos en objetivos de una forma que jamás imaginaron. Para 1931, sus actividades delictivas se habían extendido tanto que parecía que siempre estaban en una ciudad o pueblo, el tiempo justo para ser noticia antes de desaparecer en la noche. Clyde y Bonnie, ahora tristemente célebres en todo el país, siempre iban un paso por delante, moviéndose con una velocidad y una eficiencia que parecían casi sobrenaturales. Era como si estuvieran jugando un peligroso juego con el destino, un juego que finalmente los alcanzaría. Pero por cada robo, por cada escape por los pelos, las consecuencias de sus actos se volvían cada vez más nefastas. El público, fascinado por la audacia de la pareja, los veía como héroes populares, llegando incluso a idealizar sus actos. La prensa los retrataba a menudo como amantes rebeldes, atrapados en un romance condenado al fracaso, pero apasionado. Algunos incluso los llamaban el Robin Hood de los criminales, otorgándoles una especie de estatus legendario que solo alimentaba el mito que los rodeaba. Pero la verdad era mucho más sombría. A medida que su notoriedad se extendía, también lo hacía el número de vidas perdidas a su paso. Sus robos ya no se trataban solo de dinero. Eran asuntos violentos y sangrientos que a menudo terminaban en tiroteos. Cada nuevo día traía nuevos riesgos, y el costo de sus acciones comenzó a pesarles considerablemente. Para Bonnie, la emoción de la persecución comenzaba a perder su brillo. Al principio de su racha de crímenes, se había fascinado con la vida que llevaban, pero ahora la violencia y el peligro comenzaban a pasarle factura. La joven que una vez vio a Clyde como la personificación de la emoción y la libertad, comenzó a cuestionar la vida que llevaban. No tenía idea de que el final estaba cerca, pero la comprensión de que su estilo de vida criminal podría no tener un final feliz comenzaba a apoderarse de ella. Aún así, su lealtad a Clyde era inquebrantable. La idea de dejarlo era impensable. Él era su compañero, su amante, su compañero en este viaje salvaje que habían elegido juntos. Y sin embargo, podía sentir el peso de la ley cerniéndose sobre ella, la sensación de que no había ningún lugar al que escapar. La ley también los cerraba. Con cada robo y cada fuga, la policía se volvía más decidida a capturarlos. En 1932 se formó un grupo de trabajo especial específicamente para rastrear a Bonnie y Clyde. Ya no eran solo fugitivos, eran enemigos públicos, y su búsqueda se convirtió en una de las más intensas del país. Ya no se trataba solo de llevar a los criminales ante la justicia, sino de cerrar un capítulo de la delincuencia estadounidense, un capítulo escrito con sangre. La pandilla de Barrow,
que antaño había sido un grupo muy unido, empezaba a desmoronarse. A medida que aumentaba la presión, los antiguos cómplices de Clyde empezaron a resquebrajarse. Algunos lo traicionaron, otros fueron arrestados, y el equipo unido que antaño se movía con precisión letal, ahora estaba fracturado. Fue un duro golpe para Clyde, quien siempre había considerado a su pandilla como a su familia. Les confió su vida, pero ahora le quedaban cada vez menos personas en las que podía confiar. En algunos casos, la traición era más personal. Su hermano Buck, que había sido arrestado al principio de su racha, ya había salido de la cárcel, pero su lealtad comenzaba a flaquear. Quería salir. Estaba cansado de la violencia, cansado de la huida constante. Pero Clyde no podía permitirse el lujo de dejar ir a nadie. Al menos, todavía no. Cada persona era crucial en su lucha por la supervivencia. Una de las traiciones más significativas provino de Raymond Hamilton, un exmiembro de la pandilla que había estado con Clyde desde sus inicios. Raymond había sido pieza clave en muchos de sus robos, y su relación con Bonnie y Clyde era de confianza. Pero tras una serie de situaciones límite, los nervios de Raymond comenzaron a desmoronarse. En 1932 fue arrestado y, temiendo por su vida, aceptó testificar contra Clyde a cambio de una reducción de la condena. La traición golpeó duramente a Clyde. No se trataba solo de perder a como un miembro de su pandilla. Fue un golpe personal, un recordatorio de que las personas más cercanas a él eran tan vulnerables al miedo y al instinto de supervivencia como cualquier otra persona. Pero Clyde no podía permitirse el lujo de pensar demasiado en las traiciones, ni en el hecho de que la pandilla comenzaba a fragmentarse. Cada día era una nueva batalla. No podían detenerse, no podían bajar el ritmo. Tenían que seguir adelante, seguir robando y seguir sobreviviendo. La ley siempre iba un paso por detrás, pero ellos se acercaban, avanzando lentamente hacia la inevitable conclusión de este capítulo alocado de sus vidas. En el verano de 1933, tras una serie de audaces robos, Clyde y Bonnie se encontraron en una situación precaria. Acababan de llevar a cabo un robo con éxito en Joplin, Missouri, cuando fueron emboscados por la policía. El tiroteo que siguió fue violento y sangriento, con varios agentes de la ley muertos en el intercambio. Cada vez era más evidente que la ley ya no solo los perseguía, sino que estaba decidida a matarlos. Sin embargo, Bonnie y Clyde no eran ajenos a la violencia. Habían sobrevivido a tiroteos, persecuciones y emboscadas una y otra vez, pero ni siquiera ellos podían escapar del destino para siempre. Durante este tiempo, la percepción de Bonnie sobre su estilo de vida se volvió más compleja. Ya no era la chica idealista que se había enamorado del espíritu rebelde de Clyde. El peligro constante, el derramamiento de sangre y la sensación de que no había escapatoria habían empezado a agotarla, y sin embargo, no podía decidirse a dejarlo. Su amor era tóxico, tan emocionante como peligroso, y se había convertido en una jaula de la que ninguno podía escapar. Su racha de crímenes continuó mientras se desplazaban de pueblo en pueblo, robando tiendas y evadiendo la captura. Pero cada nuevo robo, cada nueva fuga, parecía más un intento desesperado de escapar de lo inevitable. Clyde comenzaba a comprender que la vida que habían elegido no podía durar para siempre. Y aunque la determinación de Bonnie se mantenía firme, ella también sabía que el final se acercaba rápidamente. No era cuestión de si los atraparían, sino de cuándo. La ley se acercaba. Un punto de inflexión importante llegó con la policía de Dallas, decidida a capturar al infame dúo. A mediados de 1933, Clyde y Bonnie habían llegado a Texas de vuelta a su estado natal,
Pero ni siquiera esto les ofrecía seguridad. Su presencia en sus antiguos lugares de reunión los hacía más fáciles de reconocer, y sus enemigos los vigilaban. La ley había comenzado a formar un grupo operativo inquebrantable y bien coordinado, decidido a rastrear a Bonnie y Clyde, sin importar a dónde fueran. Y entonces llegó el golpe final, la trágica e inevitable confrontación. A medida que transcurría el verano de 1933, Bonnie y Clyde se hundían cada vez más en las profundidades de sus vidas criminales. Antaño símbolos de rebelión y rebeldía juvenil, ahora estaban atrapados en un ciclo interminable de violencia, miedo y traición. El mundo que habían creado, un mundo de robos a bancos, persecuciones de coches y tiroteos, ya no era una emocionante huida de la pobreza. Se había convertido en una oscura e implacable marcha hacia su inevitable fin. Ya no podían negarlo. La ley los acechaba y cada día era una nueva batalla por la supervivencia. La pregunta no era si los capturarían, sino ¿cuándo? Su pandilla, que antaño había sido una familia de criminales muy unida, se había fracturado. Buck Barrow, el hermano mayor de Clyde, había salido de prisión, pero su regreso a la vida criminal duró poco. Cansado y desilusionado por la violencia constante, Buck comenzó a instar a Clyde a rendirse. Quería salir, desesperado por una vida lejos del caos que los había consumido. Pero Clyde, siempre fervientemente leal a su código penal, no estaba listo para rendirse. Se negaba a abandonar la vida que habían construido, a pesar de la creciente presión. Bonnie también estaba atrapada en la misma situación, dividida entre el amor que sentía por Clyde y la creciente comprensión de que su historia estaba llegando rápidamente a su fin. En un intento por escapar de la implacable persecución, Bonnie y Clyde se desplazaron de pueblo en pueblo, robando pequeñas tiendas y gasolineras para financiar su huida. Pero con cada robo, los riesgos se hacían mayores y las consecuencias más graves. Un robo en Joplin, Missouri, se convertiría en un terrible accidente. El 13 de abril de 1933, la banda de Barrow se encontró atrapada en un edificio de apartamentos tras una emboscada policial. Se produjo un brutal tiroteo, y Clyde, valiéndose de su infame velocidad y rápidos reflejos, logró escapar, aunque no sin pagar un precio. En el caos, 2 policías murieron y varios más resultaron heridos. La banda de Barrow había dejado sangre en las calles, y las autoridades estaban ahora más decididas que nunca a atraparlos. La respuesta pública al tiroteo fue rápida e implacable. Por primera vez, la gente empezaba a ver a Bonnie y Clyde no como héroes populares rebeldes, sino como peligrosos criminales con las manos manchadas de sangre. La respuesta policial se intensificó aún más. Se organizaron grupos de trabajo en varios estados, rastreando cada uno de sus movimientos. Parecía que dondequiera que la banda de Barrow fuera, la policía los esperaba. La imagen, antes despreocupada y romántica, de Bonnie y Clyde, había comenzado a desmoronarse. Ya no eran solo fugitivos, eran asesinos, perseguidos por un ejército de agentes de la ley dispuestos a todo para abatirlos. Durante este período, la otrora inquebrantable lealtad de Bonnie hacia Clyde se puso a prueba. Ella siempre había sido el pilar emocional de su relación, la mujer que creía en los sueños de libertad de Clyde, sin importar el precio. Pero ahora, incluso ella empezaba a ver las grietas en su mundo perfecto y violento. Cada vez que se mudaban a un nuevo pueblo, cada vez que robaban un banco o una gasolinera, la sensación de agotamiento comenzaba a apoderarse de ellos. Bonnie ya no era solo una participante de la ola de crímenes. Ahora era una criminal con las manos manchadas de sangre,
una fugitiva sin ningún lugar donde esconderse. A principios de 1934, la situación se agravó. La banda de Barrow había menguado y la otrora leal banda de Clyde se había dividido. Raymond Hamilton, un antiguo cómplice, había sido capturado y cumplía condena en prisión. Bonnie y Clyde, ahora acompañados únicamente por Buck y su esposa Blanche, estaban de nuevo a la fuga, con recursos limitados y opciones limitadas. Pero incluso mientras su banda se fragmentaba, la determinación de Clyde no flaqueó. Su fe en la vida que había elegido y en su relación con Bonnie lo impulsaron a seguir adelante, a pesar de las adversidades. Para cuando llegaron al pequeño pueblo de Joplin, Missouri, a mediados de 1933, la banda de Barrow operaba impulsada por la desesperación. Necesitaban un buen golpe para financiar su huida, y Clyde había estado planeando cuidadosamente su próximo atraco. Pero una vez más, la ley los acechaba. La policía, ahora plenamente consciente de sus tácticas, estaba preparada para los movimientos inesperados que una vez hicieron a Bonnie y Clyde tan escurridizos. Era una trampa. El tiroteo resultante separó a Bonnie y Clyde por un corto tiempo. Clyde logró escapar mientras Bonnie se vio atrapada en una lluvia de disparos. La banda estaba conmocionada y sus planes se desmoronaban con cada fuga fallida. Para entonces, la obsesión del público con la pareja había crecido, y cada robo que cometían, cada fuga que conseguían, era difundido por los medios. Pero la cobertura mediática ya no estaba llena de historias románticas sobre la pareja de forajidos. En cambio, la narrativa se había desplazado para centrarse en sus crímenes, su violencia y el creciente número de muertos. Bonnie y Clyde se habían convertido en símbolos del terror, en lugar de la libertad. Ya no eran solo forajidos, eran asesinos. Incluso mientras los muros los cerraban, Bonnie y Clyde se negaron a renunciar a la vida que habían construido. Continuaron con su serie de robos, siempre en movimiento, siempre un paso por delante de la ley. Pero era evidente que se les acababa el tiempo. La ley los alcanzaba y su enfrentamiento final se acercaba rápidamente. Su existencia, antes despreocupada, robando bancos, robando coches y su amor eterno, se estaba convirtiendo cada vez más en un recuerdo lejano, reemplazado por la dura realidad de una vida a la fuga, donde cada giro equivocado podía ser el último. El punto de inflexión llegó cuando, en julio de 1933, la banda de Barrow decidió hacer su último intento por liberarse de la ley. Robaron una armería de la Guardia Nacional en Texas, llevándose armas y municiones que alimentarían su siguiente ronda de robos. El atraco fue un éxito, pero también fue una señal de que se les estaban agotando las opciones. Su necesidad de armas, algo que antes podían robar fácilmente, era ahora una clara señal de lo desesperada que se había vuelto su situación. La decisión de Clyde de asaltar la armería también marcó el comienzo de una nueva era para la pandilla. Bonnie y Clyde ya no eran simples criminales fugitivos. Se habían convertido en animales acorralados, luchando por sobrevivir con cada aliento. Ya no podían confiar en su velocidad ni en su astucia para escapar. Tenían que luchar, sobrevivir a sus perseguidores, ir un paso por delante de un sistema decidido a atraparlos. Pero a medida que seguían luchando, su relación se puso a prueba de maneras inesperadas. El vínculo, antes inquebrantable, ahora se enfrentaba a la tensión de la violencia constante, la traición y el inevitable final. Cada momento que pasaban huyendo era un recordatorio de la fragilidad de su amor, un amor que los había traído hasta aquí,
pero que no pudo protegerlos del destino que les aguardaba. El tiempo corría. Cada día, cada robo, cada fuga, solo acercaba a Bonnie y Clyde a su inevitable fin. El mito de Bonnie y Clyde, dos amantes desventurados que habían vivido una vida de rebeldía, tesoros robados y un romance desenfrenado, estaba a punto de estrellarse contra la fría e implacable realidad de las fuerzas del orden. No era cuestión de si los atraparían, sino de cuánto tiempo más podrían escapar del destino. Para mayo de 1934, la otrora esquiva pareja se había convertido en los criminales más buscados de Estados Unidos. El público seguía cada uno de sus movimientos, y su nombre se había convertido en sinónimo de anarquía. Con cada robo y fuga violenta, la notoriedad de Bonnie y Clyde crecía, al igual que la determinación de la ley por capturarlos. Su racha de crímenes se había extendido por varios estados, dejando tras de sí un reguero de sangre y vidas destrozadas. Ya no eran las figuras románticas de las leyendas populares. Se habían convertido en la personificación del peligro, el rostro de la anarquía en el corazón de Estados Unidos. Y a pesar de toda la atención que acaparaban, a pesar de toda la admiración que habían recibido del público, las autoridades los cercaban con despiadada eficacia. En ese momento, un grupo de trabajo organizado rastreaba los movimientos de Bonnie y Clyde, un esfuerzo vasto y coordinado para llevarlos ante la justicia. El grupo estaba compuesto por agentes de la ley de varios estados, oficiales locales y agentes federales, todos trabajando juntos con un solo objetivo: capturar o eliminar a la banda de Barrow. Durante meses, Bonnie y Clyde habían estado huyendo, moviéndose de pueblo en pueblo, cruzando fronteras estatales y evadiendo a la policía por los pelos. Pero su suerte se estaba acabando. Los otrora invencibles forajidos que se habían forjado un nombre eludiendo la ley, ahora se encontraban atrapados por el mismo sistema que habían desafiado. El 23 de mayo de 1934, el final llegó de forma violenta y repentina. La banda de Barrow había estado en movimiento, como solían hacer, buscando un lugar donde ocultarse, descansar y reagruparse. Su escondite más reciente había sido en la parroquia de Bienville, Luisiana, una zona pequeña y apartada que parecía perfecta para sus necesidades. Era un lugar que Bonnie y Clyde ya habían usado antes, un lugar donde creían poder esconderse el tiempo suficiente para escapar de la creciente presión de la ley. Pero esta vez, la ley los esperaba. Habían sido atraídos a una emboscada, y al tomar un estrecho camino de tierra sin darse cuenta, se dirigieron directamente al fuego de una cuadrilla armada. El camino, que les parecía tan familiar y seguro, se había convertido en una trampa. Clyde, al volante de su Ford Sedán, no tenía ni idea de lo que les esperaba. El zumbido familiar del motor, el polvo que se arremolinaba a su alrededor, las típicas señales de vida al fugarse, estaban a punto de sufrir un final violento. En cuanto el coche de Bonnie y Clyde apareció en la carretera, la policía abrió fuego. En un instante, las balas atravesaron el aire, destrozando el coche de la pareja y sus cuerpos. Clyde, quien había sobrevivido a tantos encuentros con la ley, fue el primero en recibir el impacto. Las balas lo impactaron con una precisión mortal. Su cuerpo fue destrozado por la potencia de fuego de los agentes, y en ese instante, el hombre que había desafiado a las autoridades durante tanto tiempo, desapareció. Bonnie, sentada a su lado, gritó al ser alcanzada también. La fuerza de los disparos había convertido su auto en una trampa mortal, sus vidas extinguidas por el mismo sistema del que habían huido durante años. La emboscada fue rápida, brutal y eficiente.
Las fuerzas del orden habían establecido un bloqueo y, sin previo aviso, desataron una ráfaga de disparos contra el coche de la banda de Barrow. Bonnie y Clyde quedaron atrapados, incapaces de escapar. La lluvia de balas fue implacable, con docenas de balas que atravesaron el coche, rompieron las ventanas y cortaron el acero. Ninguno de los dos tenía posibilidad de sobrevivir. La vida de Clyde se extinguió al instante. Su cuerpo se desplomó sobre el volante, mientras Bonnie, aún consciente en el asiento del copiloto, luchaba por mantenerse con vida. Pero su supervivencia duró poco. Mientras los disparos continuaban, los gritos de Bonnie resonaban en el coche mientras las balas la desgarraban. El final fue trágico, violento y se desvaneció en instantes. La historia de amor que había cautivado la imaginación de millones, el amor apasionado e imprudente entre un hombre y una mujer que desafiaron todos los pronósticos, había llegado a su violento e inevitable final. Bonnie y Clyde, dos figuras que habían vivido con prisa, amado con intensidad y robado sin control, ahora estaban muertos, con sus cuerpos acribillados por más de 50 balas. Los agentes del orden que orquestaron la emboscada persiguieron implacablemente a Bonnie y Clyde, y al final ganaron. Los dos forajidos que habían burlado la ley durante tanto tiempo no eran más que cadáveres en un coche, rodeados por el polvo del camino que tantas veces habían recorrido. El mito, la leyenda, había llegado a un sangriento final. La ola de crímenes de la banda de Barrow, que había durado más de 2 años, había terminado. En el momento en que se descubrieron los cuerpos de Bonnie y Clyde, sus muertes marcaron la culminación de una de las cacerías humanas más intensas de la historia de Estados Unidos. El público, aún conmocionado, no sabía cómo reaccionar. Algunos lamentaron la pérdida de estas figuras, otrora románticas, viéndolas como víctimas de una sociedad que les había fallado. Otros vieron sus muertes como un ejemplo más de las consecuencias inevitables de una vida al margen de la ley. Para las fuerzas del orden, fue una victoria obtenida a costa de innumerables vidas y del arduo trabajo de llevar a estos criminales ante la justicia. Para las familias de Bonnie y Clyde, la pérdida fue inimaginable. Para la madre de Clyde, Kumi Barrow, y para la madre de Bonnie, Emma Parker, la muerte de sus hijos fue un trago amargo. Durante años, habían esperado que sus hijos regresaran a casa, que la vida violenta que habían elegido los llevara de alguna manera a la redención. Pero no fue así. Y ahora, solo les quedaban los recuerdos de los hijos que habían perdido en un mundo de crimen y derramamiento de sangre. En los días posteriores a sus muertes, los cuerpos de Bonnie y Clyde desfilaron por las calles de varios pueblos. Los otrora glamorosos forajidos ahora no eran más que trofeos para los agentes de la ley que los habían perseguido. Sus muertes fueron un espectáculo, un sombrío recordatorio de la violencia que definió sus vidas. Y para el público, fue un momento que marcó el fin de una era de miedo, fascinación y anarquía que había cautivado al país durante tanto tiempo. La noticia de la muerte de Bonnie y Clyde corrió como la pólvora por todo el país. Para los agentes de la ley que habían pasado años rastreándolos, fue una victoria ganada con esfuerzo. Pero para el público, la noticia fue recibida con sentimientos encontrados. Los forajidos, antaño venerados como antihéroes, habían muerto, y la nación se vio obligada a lidiar con el complejo legado que habían dejado. La historia de Bonnie y Clyde, tan trágica y violenta como fue, cautivó al público estadounidense durante años, convirtiendo a los dos jóvenes amantes en símbolos de desafío, rebelión y una fugaz libertad. Pero su violento final
Acribillado a balazos, planteó incómodas preguntas sobre la glorificación de sus hazañas criminales. Para las fuerzas del orden, la muerte de Bonnie y Clyde fue vista como el capítulo final de una larga y sangrienta saga. Se habían convertido en el objetivo de una cacería humana a nivel nacional, y su captura, o mejor dicho, su muerte, se consideró un triunfo. Las autoridades habían orquestado la emboscada con precisión militar, colocando barricadas, anticipando cada movimiento y esperando el momento en que la pareja cayera directamente en su trampa. Y cuando llegó ese momento, no dudaron. La despiadada emboscada que acabó con sus vidas fue la culminación de años de arduo trabajo y dejó a los agentes con una triste sensación de satisfacción. Pero incluso en su victoria, había una sensación de inquietud. La muerte de Bonnie y Clyde no era motivo de celebración. Era el resultado de años de violencia, años de derramamiento de sangre y las innumerables vidas afectadas por su actividad criminal. Para los oficiales que participaron en la emboscada, el asesinato fue un amargo recordatorio del precio que la persecución de criminales había tenido en sus vidas y carreras. Habían ganado, pero ¿a qué precio? Habían arrebatado 2 vidas que una vez fueron prometedoras, pero que ahora yacían muertas en un coche, acribilladas por más de 50 balas. Para las familias de Bonnie y Clyde, sus muertes fueron devastadoras. La madre de Clyde, Kumi Barrow, había pasado años suplicando a las autoridades que le dieran a su hijo la oportunidad de escapar de la violencia que lo había consumido. Había implorado clemencia, con la esperanza de que algún día Clyde pudiera regresar a casa, de que pudiera escapar de la vida criminal que había elegido. Pero ahora, su peor temor se había hecho realidad. Su hijo había fallecido, asesinado en una lluvia de disparos. Su vida se había extinguido antes de que pudiera encontrar una solución. Para ella, la victoria de las fuerzas del orden significó la pérdida de su hijo, una pérdida irreparable. La madre de Bonnie, Emma Parker, sentía la misma desesperación. Siempre había esperado que su hija encontrara de alguna manera una salida a la vida en la que se había sumido, que regresara a la vida tranquila que una vez conoció. Pero ahora, Bonnie también estaba muerta. Su cuerpo yacía junto al de Clyde, víctima del mismo destino violento que se había cobrado a tantos otros a su paso. En los días posteriores a sus muertes, sus cuerpos desfilaron por las calles de Dallas y posteriormente por otras ciudades, como un espectáculo público. La brutal realidad de sus muertes quedó expuesta a la vista de todos. Sus cuerpos quedaron expuestos en el auto que condujeron en sus últimos momentos, un sombrío trofeo para los agentes de la ley que los capturaron. Fue una escena macabra que evocaba los profundos y contradictorios sentimientos que Bonnie y Clyde habían despertado en el corazón del público estadounidense. Por un lado, eran vistos como villanos, criminales que habían aterrorizado al país, robado a los ricos y dejado muerte a su paso. Pero por otro lado, se habían convertido en íconos, símbolos del espíritu rebelde que definía la frontera estadounidense. Sus muertes, a pesar de su violencia, dejaron un profundo impacto en un país que había presenciado el auge de la Gran Depresión, las luchas de la gente común y los actos desesperados de quienes buscaban escapar del peso aplastante de la pobreza. Mientras las autoridades celebraban su victoria, el público se quedó reflexionando sobre el legado de Bonnie y Clyde. Tras su muerte, se habían convertido en figuras trascendentales, su historia cimentada en los anales del folclore estadounidense. ¿Pero era eso todo lo que eran? ¿Eran solo una trágica nota al pie en la historia del crimen? ¿O había algo más profundo en juego? La imagen romántica de Bonnie y Clyde, como 2 amantes desventurados,
condenados desde el principio, no hizo más que crecer tras su muerte. Los medios de comunicación, deseosos de capitalizar la fascinación del público, comenzaron a presentar su historia como la de un amor condenado, un amor que desafió la ley y pagó el precio máximo. La idea de que Bonnie y Clyde no eran solo criminales, sino víctimas de una sociedad que les había fallado, cobró fuerza. Sus muertes se convirtieron en un símbolo del poder destructivo del amor, un amor que los había consumido a ambos. Sin embargo, para las familias de las víctimas que asesinaron, policías, transeúntes inocentes e incluso las personas cuyas casas allanaron, la historia de amor de Bonnie y Clyde no fue romántica. Fue una historia de dolor, pérdida y destrucción. Las familias de aquellos a quienes lastimaron tuvieron que reconstruir sus vidas destrozadas. Su dolor quedó sepultado bajo la mitología que se había construido en torno a Bonnie y Clyde. Una mitología que a menudo eclipsaba el costo humano de sus acciones. Las víctimas de su oleada de crímenes a menudo fueron olvidadas, sus vidas eclipsadas por la tragedia de los amantes forajidos. A medida que la historia de Bonnie y Clyde comenzaba a desaparecer de los titulares, su legado no hacía más que crecer. La historia de los jóvenes amantes fugitivos, que habían vivido bajo sus propias reglas y desafiado la ley a cada paso, quedó inmortalizada en canciones, películas y libros. La fascinación del público por ellos parecía no tener fin, y durante años permanecieron tan presentes en la mitología estadounidense como cualquier figura legendaria del salvaje oeste. Sus nombres se pronunciaban con cierta reverencia. Su historia se contaba como si fuera un cuento de hadas que salió mal. Pero enterrada bajo el romanticismo, se escondía la innegable verdad. Bonnie y Clyde habían dejado un rastro de destrucción. El mundo que crearon, un mundo de violencia, traición y derramamiento de sangre, los había llevado a un final violento y trágico. Y al final, su historia no fue de triunfo, sino de fracaso. Su amor, su rebelión, su oleada de crímenes, todo fue barrido por las frías manos de la ley. Pero quizás lo más inquietante de su historia fue cómo reflejaba las vidas de innumerables personas que se habían dedicado al crimen durante la Gran Depresión. La historia de Bonnie y Clyde no era solo una historia de anarquía, era un reflejo de una época en la que personas desesperadas, luchando por sobrevivir, estaban dispuestas a arriesgarlo todo por la promesa de algo mejor. Sus muertes marcaron el final de una era de depresión, desesperación y rebeldía. Y sin embargo, su legado perduró. Para bien o para mal, Bonnie y Clyde se habían convertido en íconos, y su historia quedó grabada para siempre en los anales de la historia estadounidense. Tras sus muertes, el mundo se vio obligado a reflexionar sobre el legado de Bonnie y Clyde. ¿Eran simplemente criminales que habían recibido su merecido, o víctimas de un sistema que no tenía cabida para ellos? Su historia, como tantas otras de aquella época, fue compleja, una intrincada red de amor, pérdida y anarquía que desafiaba cualquier clasificación fácil. Y al final, fue esa complejidad la que garantizó que los nombres de Bonnie y Clyde perduraran, mucho después de que se asentara el polvo, tras el trágico final de sus vidas. Las muertes violentas de Bonnie y Clyde no marcaron el final de su historia, más bien marcaron el comienzo de algo mucho más perdurable. La transformación de dos jóvenes criminales en símbolos perdurables de rebelión, forajido idealizado y amor trágico. Tras su violento fallecimiento, el mundo no solo lloró su partida, los inmortalizó, creando un legado mítico que desdibujó las fronteras entre víctima y villano, amor y anarquía. Su historia se contaría una y otra vez durante décadas,
y cada relato añadiría capas de intriga, compasión y complejidad, convirtiéndolos en figuras trascendentales cuya fama continuó extendiéndose como la pólvora mucho después de que hubieran dejado de existir en carne y hueso. Cuando Bonnie y Clyde fueron emboscados y asesinados aquella fatídica mañana de mayo de 1934, las autoridades interpretaron sus muertes como el final de una larga y costosa persecución. Las fuerzas del orden habían soportado años de frustración, siguiendo cada pista, poniendo obstáculos y dedicando incontables recursos a atrapar a los notorios criminales que habían evadido la justicia durante tanto tiempo. Sus muertes, aunque violentas y espeluznantes, fueron aclamadas como un triunfo de la ley, una victoria que puso fin a un capítulo en la historia criminal. La prensa, fascinada por la banda de Barrow durante años, pareció compartir este triunfo, cambiando la narrativa de la criminalidad a la conclusión. Sus muertes pusieron fin a una cacería humana que se había convertido en un símbolo de la frustración del sistema legal estadounidense durante la Gran Depresión, una época en la que la pobreza, la desesperación y la delincuencia se consideraban a menudo inextricablemente unidas. Sin embargo, lo que comenzó como una victoria policial pronto se convirtió en algo más complejo, un espectáculo público. La fascinación del público por Bonnie y Clyde había crecido de forma constante con los años, alimentada por la representación mediática de ellos como símbolos de rebeldía, forajidos que habían vivido a su manera. Ahora, con sus muertes, esos mismos medios convirtieron su violento final en un espectáculo, exhibiendo sus cuerpos por las calles de varios pueblos como un trofeo grotesco. Las imágenes de los cuerpos de Bonnie y Clyde, sus vidas extinguidas en una sangrienta lluvia de disparos, aparecieron en los periódicos, vendidas como una forma de justicia, pero también como una macabra forma de entretenimiento para las masas. Alguna vez fueron mitificados como rebeldes románticos, pero al morir se convirtieron en espeluznantes símbolos de crimen y consecuencias. Para sus familias, sin embargo, no hubo una sensación de cierre ni de triunfo. El dolor que siguió a sus muertes fue complejo, teñido de culpa, tristeza y una profunda sensación de pérdida. La madre de Clyde, Kumi Barrow, había pasado años suplicando por la vida de su hijo, esperando un milagro que lo devolviera a la familia. Durante años, la había atormentado la idea de que Clyde, a pesar de sus crímenes, podría ser redimido. Pero ahora se veía obligada a enterrarlo, junto con todas las esperanzas que una vez tuvo para él. La madre de Bonnie, Emma Parker, también tuvo que lamentar la pérdida de su hija, quien una vez fue una promesa, pero que había caído en una vida de delincuencia que finalmente la destruiría. Para estas madres, sus hijos estaban perdidos en un mundo de violencia y huida, dejando atrás solo la fría irrevocabilidad de la muerte. Sin embargo, sus muertes no caerían en el olvido. El público seguía obsesionado con su historia. Bonnie y Clyde, que en su día habían sido fugitivos, ahora estaban inmortalizados en los anales de la historia criminal. Se convirtieron en algo mucho más grande que la vida misma, a medida que su leyenda seguía creciendo, impulsada por la prensa, las películas, las canciones y los libros que contarían su historia una y otra vez. Se habían convertido en iconos, símbolos de desafío ante un mundo que parecía decidido a aplastar el espíritu de los pobres, los oprimidos y los marginados. Los medios de comunicación, deseosos de capitalizar la fascinación del público, comenzaron a romantizar su historia, centrándose en el amor apasionado que Bonnie y Clyde habían compartido, el vínculo que los había mantenido a flote a pesar de las adversidades.
la leyenda de su amor, su desesperada huida de la ley y su violento final los transformaron en héroes populares, figuras tan trágicas como rebeldes. Con el tiempo, su historia se convirtió en parte esencial del folclore estadounidense. El mito de Bonnie y Clyde, como amantes desventurados, impulsados por la pasión y las circunstancias, cautivó la imaginación de generaciones. Películas como Bonnie y Clyde, 1967, protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway, consolidó su lugar en la cultura popular, presentándolos no solo como criminales, sino como personajes trágicos y complejos, víctimas de un sistema quebrado, seducidos por la promesa de libertad y escape. La película, un éxito de crítica y público, contribuyó a transformar a Bonnie y Clyde de simples criminales a íconos cinematográficos. Su historia ya no trataba solo sobre el crimen, sino sobre la rebelión, sobre un amor que desafió las probabilidades, sobre individuos que se negaron a doblegarse ante la autoridad. El público, antes repelido por su anarquía, ahora los veía a través de una lente romántica. Pero incluso a medida que su legado crecía, el costo humano de sus crímenes persistió. La violencia que marcó sus vidas continuó atormentando a las víctimas que dejaron atrás. Los agentes de la ley, los civiles y las familias, cuyas vidas fueron destrozadas por su régimen de terror. Los cuerpos de los agentes de la ley que asesinaron, las vidas que trastocaron, no pudieron ser borrados por el mito de Bonnie y Clyde como amantes trágicos. Sus crímenes fueron reales, sus víctimas numerosas y sus muertes, aunque espectaculares, no pudieron absolverlos del caos que causaron en otros. Su historia, tan trágica como fue un doloroso recordatorio de que la rebelión a menudo tiene un precio que pagan no solo quienes violan la ley, sino también las vidas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Sin embargo, ante todo esto, Bonnie y Clyde se convirtieron en símbolos de una especie de libertad. Libertad de las limitaciones de la sociedad, de las expectativas que les imponía el mundo que los rodeaba. Para algunos, representaban el poder del amor para trascenderlo todo, incluso la ley. Para otros, eran una historia con moraleja, forajidos que habían adoptado un estilo de vida que los condujo a la destrucción y la muerte. Su legado, tan entrelazado con el crimen y el amor, sigue provocando debate. ¿Fueron víctimas de las circunstancias o simplemente criminales que pagaron el precio de sus decisiones? En los años siguientes, sus tumbas se convirtieron en lugares de peregrinación para fans, admiradores y curiosos. Bonnie y Clyde, a pesar de la violencia de sus muertes, quedaron consagrados en la memoria colectiva de la nación. Su historia se contaba no solo en los rincones más oscuros de la historia, sino en canciones, películas y la cultura popular. Se habían convertido en algo más que simples criminales. Se habían convertido en figuras míticas. Sus nombres quedaron grabados en piedra, no solo como los dos forajidos que sembraron el caos en todo el país, sino como los símbolos de un amor apasionado y condenado al fracaso que cautivó la imaginación de toda una nación. Y al final, el legado de Bonnie y Clyde fue tan complejo y caótico como sus vidas. No eran simplemente asesinos ni solo criminales, eran rebeldes, amantes, fugitivos, y su historia trágica y romántica a la vez perduraría mucho después de su entierro. La pregunta que persiste, incluso hoy, es ¿qué significa realmente su historia? ¿Fueron simplemente criminales? ¿O sus vidas y sus muertes simbolizaron algo más profundo de un mundo que parecía indiferente a su existencia? Quizás fue la complejidad misma de sus vidas lo que les permitió perdurar como íconos, grabados para siempre en la historia del crimen, el amor y la rebelión estadounidenses. El legado de Bonnie y Clyde
antaño envuelto en las sombras de la anarquía y el crimen, ha trascendido el tiempo para convertirse en uno de los mitos más perdurables de la historia estadounidense. Sus nombres, antaño sinónimo de la violencia y la desesperación de la Gran Depresión, ahora están grabados en el tejido cultural de Estados Unidos. La historia de estos dos jóvenes amantes, que vivieron al límite, abrazaron una vida delictiva y encontraron un final violento y prematuro, se ha convertido en mucho más que una simple nota histórica. Se ha convertido en una narrativa poderosa que sigue cautivando a generaciones, planteando preguntas incómodas sobre la sociedad, la rebelión y la búsqueda de la libertad. Con sus muertes, alcanzaron una especie de inmortalidad, un estatus trágico e icónico que no ha hecho más que crecer con los años. El ascenso de Bonnie y Clyde, de individuos comunes y marginados a criminales de proporciones descomunales, encarna el ideal estadounidense de rebeldía, un espíritu que rechaza el conformismo y abraza el individualismo a toda costa. Este arraigado sentido de libertad, combinado con las duras realidades de la época en la que vivieron, crea una potente mezcla que atrae a la gente hacia su historia. Durante la Gran Depresión, una época en la que millones de estadounidenses sufrían pobreza y desesperanza, Bonnie y Clyde se convirtieron en la encarnación de la rebelión contra un sistema que parecía haberlos abandonado. El descarado desprecio de la pareja por la ley, su rápido ascenso a la notoriedad y su emocionante, pero en última instancia trágico, escape de la justicia, hablaban a una generación desesperada por algo, cualquier cosa, más allá del peso aplastante de la pobreza y las expectativas sociales. Su historia no era solo una de crimen, sino de desafío al orden establecido. Para el público, en particular para quienes vivieron las penurias de la depresión, Bonnie y Clyde representaban una forma retorcida de justicia. Se convirtieron en héroes populares para los desilusionados, una representación de la lucha de los débiles contra el sistema. Para los oprimidos, no eran solo criminales, sino rebeldes que habían tomado la justicia por su mano, desafiando la ley con toda la pasión de los amantes que no veían otra forma de vivir. La imagen de forajidos que proyectaban, vestidos con ropa elegante y armados con pistolas, los hacía parecer Robin Hoods modernos. La idea de que Bonnie y Clyde pudieran vivir la vida a su manera, con tanta audacia y entusiasmo, resultaba embriagadora para una sociedad que se sentía limitada por sus propias circunstancias. Pero por mucho que algunos los quisieran, otros los vilipendiaban. Por cada representación romántica de sus aventuras, había quienes lloraban las vidas que habían destruido. Los agentes de la ley muertos en tiroteos, los cajeros de banco atrapados en el fuego cruzado, las familias abandonadas tras sus robos. Para las familias de quienes habían caído víctimas de la violencia de la banda de Barrow, Bonnie y Clyde no eran figuras trágicas de amor y rebelión, sino asesinos despiadados que solo habían traído muerte y destrucción. El dolor duradero causado por sus acciones a menudo se veía eclipsado por la glorificación de sus hazañas criminales en la cultura popular, creando una división que persiste hasta el día de hoy. La influencia cultural de Bonnie y Clyde es innegable, pero su legado va mucho más allá de la simple notoriedad criminal. Su historia se ha repetido innumerables veces en películas, canciones, libros y programas de televisión, convirtiéndose en una piedra angular de la tradición criminal estadounidense. La película de 1967, Bonnie y Clyde, protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway, inmortalizó su romance, transformándolos en íconos cinematográficos. La película, con su innovadora mezcla de humor, romance y violencia,
retrató a Bonnie y Clyde no como simples criminales, sino como trágicos antihéroes cuyo amor fue tanto su salvación como su perdición. La película marcó un punto de inflexión en la historia del cine, marcando un cambio en la percepción del público sobre el crimen y los delincuentes. En lugar de condenar directamente a Bonnie y Clyde, la película los humanizó, presentándolos como víctimas de las circunstancias, atrapados en una vida que no entendían del todo, pero de la que no podían escapar. Esta representación los convirtió en un símbolo de rebeldía juvenil, una versión romántica de su criminalidad que moldeó para siempre la visión que el público tenía de su legado. El éxito de la película también reflejó un cambio cultural más amplio en la década de 1960, una década marcada por la agitación social, las luchas por los derechos civiles y el cuestionamiento generalizado de la autoridad. Mientras la nación lidiaba con su propia identidad, Bonnie y Clyde se convirtieron en símbolos del espíritu contracultural, representando el deseo de liberarse de las normas sociales y vivir al margen de la ley. La película capturó el momento histórico en el que la desilusión con las instituciones tradicionales alcanzó su punto álgido, y la idea de la rebelión se idealizó en lugar de ser vilipendiada. Para una generación que cuestionaba el statu quo, Bonnie y Clyde fueron la máxima expresión de la rebeldía juvenil. Pero más allá del cine y los medios de comunicación, la historia de Bonnie y Clyde sigue influyendo en nuestra concepción del crimen y el castigo. Se han convertido en parte del mito estadounidense y sus nombres aparecen en todo, desde canciones populares hasta letras de rap moderno. Su historia se ha convertido en un modelo de rebelión en un mundo donde las reglas a menudo parecen arbitrarias y restrictivas. Desde las referencias a Tupac Shakur en su música hasta innumerables guiños a la cultura pop, Bonnie y Clyde siguen siendo invocados como símbolos de quienes se niegan a someterse a las normas de la sociedad. Son la pareja de forajidos por excelencia, la personificación de vivir la vida a tu manera, para bien o para mal. Sin embargo, como ocurre con todos los mitos, la verdadera historia de Bonnie y Clyde es mucho más compleja. Si bien sus actividades criminales se han idealizado, es importante recordar el costo humano de sus actos. Su reinado de terror no fue una serie de robos románticos, sino una serie de violentos robos y asesinatos que dejaron un rastro de destrucción tras ellos. Las familias de los oficiales asesinados, los transeúntes que se cruzaron en su camino y las innumerables víctimas de sus robos a menudo se perdieron en la celebración de su rebelión. El legado de Bonnie y Clyde es un arma de doble filo. Mientras algunos los adoran, otros los detestan, y su historia nos invitan a abordar difíciles preguntas sobre la justicia, la libertad y el precio de la rebelión. Incluso hoy, la historia de Bonnie y Clyde sigue conmoviendo y provocando debates. En un mundo donde el crimen y la fama a menudo se entremezclan, su relato sigue siendo un recordatorio eterno de los peligros de vivir al margen de la ley, el atractivo de la rebelión y las trágicas consecuencias de una vida dominada por la violencia. El legado de Bonnie y Clyde nos reta a considerar la delgada línea entre el heroísmo y la villanía, entre el desafío y la destrucción, y a reflexionar sobre cómo la sociedad construye sus mitos y leyendas. A pesar de toda la fama que alcanzaron, Bonnie y Clyde nunca escaparon a las consecuencias de sus actos. Al morir, se convirtieron en íconos culturales, símbolos de rebeldía y pasión juvenil, pero su legado permanece ensombrecido por la violencia que dejaron atrás. Su historia seguirá contándose, y sus nombres siempre serán sinónimo del espíritu de forajido que define el oeste americano.
Pero al reflexionar sobre su legado, debemos preguntarnos, ¿qué hay en su historia que nos sigue cautivando? ¿Es el amor trágico, la emoción de la rebeldía o algo más profundo? ¿El deseo de escapar de las limitaciones de un mundo que a menudo parece injusto? Bonnie y Clyde se han ido, pero su historia perdura. Un recordatorio de que incluso las figuras más violentas y trágicas pueden volverse inmortales y sus nombres susurrados a través de los siglos.